Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rinta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les queremos saludar y bendecirles. Hoy vamos a estar trayendo el estudio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Queremos acordarle, el viernes pasado tuvimos la reunión a través de Zoom y el primer viernes de enero del 2021 estaremos trayendo la próxima reunión y a las 7 de la noche. Haga cita para que nos encontremos. Va a ser la primera reunión del año. Es la oportunidad que tenemos para vernos, compartir, cantar, traer testimonios, peticiones, acción de gracia. Así que les esperamos el primer viernes del mes del año 2021. Vamos a orar y a pedir a Dios que nos ilumine la palabra que vamos a compartir en este día, en esta noche. Padre, te alabamos y bendecimos, te damos gracias porque tú eres Dios, Señor, y dependemos totalmente de ti. Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, es nuestro Rey, es nuestro Salvador, quien murió en la cruz tomando nuestro lugar. Le damos gracias porque nos ha guiado a ti, nos ha acercado para hacernos aceptables a ti por sus méritos, los méritos de su sangre bendita. Ahora, háblanos, Señor, te rogamos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, como dijimos, vamos a estar leyendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este capítulo 15 tiene que ver con ese encuentro cultural que hubo entre los judíos y los gentiles. Los gentiles se convierten por disposición de Dios, que le habla a Pedro cuando lo envía a casa de Cornelio. Y Dios le dice a Pedro que no llame inmundo lo que Dios ha purificado. Pedro les predica y ellos reciben el Espíritu Santo, igual que la iglesia. Y Pedro entendió que había un propósito de salvación también para los gentiles. Él va y lo cuenta en Jerusalén y quedaron todos asombrados. Pero por un tiempo ellos se abstuvieron de predicar a los gentiles y vemos a Pablo y Bernabé nuevamente predicando a los gentiles, a los griegos, y se estaban convirtiendo los griegos. Y los gentiles, los que no eran judíos, y había gran gozo en medio de la iglesia, porque la iglesia se enteraba de cómo el Espíritu Santo estaba obrando en medio de los gentiles, aunque los gentiles, según creían ellos, no tenían salvación. No solamente eso, nosotros vemos aquí que un grupo de los que estaban en Jerusalén, que eran judíos, que habían creído en Cristo, todavía querían imponer la ley de Moisés y la circuncisión como un requisito
para ser salvos. Y de en medio de ellos fue un grupo que les decía, dice en el verso 15, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que Pablo y Bernabé discuten contra estos discípulos que vienen trayendo una doctrina que causaba angustia y causaba confusión y causaba dolor a los que se sometían a la circuncisión después de adultos, los gentiles que se convertían a Cristo, los prosélitos convertidos del judaísmo al cristianismo, que no entendían que la salvación es por gracia, es un regalo que Dios da. Ellos obligaban a los gentiles a circuncidarse, y al circuncidarse, esta operación de la circuncisión después de adulto es muy dolorosa. Y si hubiese sido una condición para ser cristiano y ser salvo, circuncidarse, el cristianismo no hubiese tenido tantos adeptos, no hubiese tenido tanta gente convirtiéndose, porque los hombres le temerían a la operación de la circuncisión para convertirse en cristianos. Mire, hoy como vivimos, la gente no quiere ser cristiano porque algunos dicen, bueno, si soy cristiano yo no puedo bailar, si soy cristiano no puedo esto, no puedo lo otro, y hay unas ciertas contradicciones que le ponen al que quiera ser cristiano, y estas son ideas culturales, porque Cristo nos recibe tal como somos, como dice un himno, ven a Él tal como estás. Y el Señor nos recibe así como estamos. Mire, Jesús entró en casa de los publicanos, Él entró en casa de los que vivían una vida que aparentemente no era aceptable para los judíos. Él comió entre gente que eran borrachones, comió con prostitutas, con borrachos, él compartió con todos y a todos compartió el evangelio de una manera libre para él, pero los judíos no lo veían como libertad, sino que los judíos pensaban que Cristo, y lo dijo Jesús, era glotón y borracho, porque comía y aparentemente tomaba con la comida, como es costumbre judía, que toman un poco de vino. En medio del pueblo de Israel había algunos que querían santificarse de tal manera que hacían votos nazareos de no tomar vino, de no tomar sidra, y querían ser más santos que los ángeles de Dios. Y Dios vino a mostrar que los ángeles que tiene con él están, y los que quisieron apartarse fueron echados del cielo, y los ángeles no tienen, esos ángeles caídos no tienen ya perdón. Sin embargo, para el hombre Dios le ha ofrecido la oportunidad del perdón de manera gratuita. En este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles vemos que Pablo y Bernabé van a Jerusalén enviados por la iglesia donde congregaban ellos. Y cuando llegan a Jerusalén, el verso 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que todos los fariseos
convertidos al cristianismo, ahora querían que al gentil que se convirtiera se le circuncidase y los mandasen a que cumplieran la ley de Moisés. Y dice que se reunieron los apóstoles en el verso 6 y los ancianos para conocer de este asunto, y tuvieron una reunión aparte en la cual no estuvo Pablo y Bernabé. Ellos simplemente contaron el testimonio de lo que ellos experimentaron. Y después de haber tenido discusión entre ellos, y dice la Biblia que tuvieron mucha discusión entre ellos, Pedro se levanta y Pedro le dice: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esto es Pedro hablando. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que Pedro confiesa al grupo de creyentes de Jerusalén, los ancianos y los apóstoles. Él dice que la purificación viene de parte de Dios y viene por medio de la fe que el hombre tiene por haber creído, el hombre por haber creído en Cristo, en el unigénito Hijo de Dios y su sangre derramada. Y de esa manera el hombre es salvo. Dice el verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre la espalda de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Así que Pedro dice, ¿cómo le vamos a poner una carga sobre los hombros a ellos? Una carga que nosotros ni nuestros padres no pudieron llevar, porque la ley dice que el que cumpliese la ley a perfección sería salvo. Y Pablo mismo explica más adelante, en acuerdo a lo que Pedro está diciendo aquí, Pablo dice que por medio de la ley nadie fue salvo, porque nadie pudo cumplir la ley, que Dios anduvo buscando a ver si encontraba uno solo que cumpliese la ley, un justo sobre la faz de la tierra, y Dios no lo halló, y por eso Dios envió a su Hijo. Y Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, que Él vino a cumplirla, a hacerla cumplir, y Jesús la hace cumplir cumpliéndola Él a perfección por nosotros. Verso 12 dice, entonces toda la multitud cayó, quedaron en silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había Dios hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y dice que cuando ellos callaron, Jacobo respondiendo dijo, varones, hermanos, oídme. De Jacobo el apóstol. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para formar de ellos pueblo para su nombre. Y esta es la experiencia que tuvo Simón Pedro cuando fue a casa de Cornelio, y hablando Simón acerca de la salvación que es en Cristo, terminando él de hablar, los gentiles en casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo, igual que
los judíos, y ese fue el testimonio que dejó atónitos a todos en Jerusalén, y se dieron cuenta que Dios le abrió la puerta para salvación también al gentil. Dice, verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, desde esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, este es Dios hablando, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que no es desde ahora, no es en este momento que tienen ellos tal experiencia, que por primera vez se habla de una salvación para los gentiles, sino que Dios venía diciéndolo por siglos, que Él levantaría de medio de los gentiles un pueblo para sí mismo. Verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad a quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Entonces los apóstoles y los ancianos les estuvo a bien, y toda la iglesia, de elegir a varones que fueran a Antioquía con Pablo y Bernabé, y fueron con ellos Judas y uno llamado Bersabás y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribieron una carta en la cual ellos aclararon este asunto y pusieron en esa carta lo que acabo yo de leer. Que ellos, en el verso 28, le dicen, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os apartáis, bien haréis. Pasadlo bien. Así que esta carta que escribieron ellos empieza con un saludo donde escriben los apóstoles, los ancianos, envían esta carta a todas las congregaciones donde se estaban convirtiendo los gentiles y congregaciones ya formadas donde los gentiles tenían su congregación y estaban unidos gentiles y judíos por la fe de Cristo, y les encargan que se apartasen de lo que era sacrificado a los ídolos, y dice, según acabamos de leer, que se abstuviesen de sangre, de ahogado y de fornicación. Dice que es necesario abstenerse de tales cosas. La fornicación es un asunto muy amplio. La fornicación puede ser espiritual, puede ser física. La fornicación física es la relación entre seres, una relación íntima entre personas que no están casadas.
y dentro de esa fornicación puede incluirse el adulterio, es un tipo de fornicación donde hay una intimidad física sin que haya de por medio el lazo, el vínculo de la bendición de Dios para formar los matrimonios. Lo otro que le dice que se abstengan era de aquellos animales que sacrificaban a los ídolos, de la sangre derramada en pos o derramada como sacrificio a los ídolos, a los demonios, a Satanás, y la carne ofrecida, que se abstuviesen de todo eso. Más adelante Pablo le dice a los creyentes que lo que contamina al hombre no es lo que sacrifican a los ídolos, sino el testimonio de los que miran que aquel tuvo libertad de comer lo que fue sacrificado a los ídolos, y por tal libertad le causa mal al que no es creyente y le sirve de piedra de tropiezo. Y Pablo dice que si comemos de todo y le somos impedimento al que aquel por quien Cristo murió, pues ya nos damos según el amor. Y aquí se está hablando específicamente del amor de Dios manifestado al hombre por medio de la gracia, por medio de la fe. Así que la salvación viene por fe, que la fe dice en Hebreos 11, una definición que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en términos de gracia, se opina que la gracia es un don inmerecido dado por Dios. La gracia, algunos lo definen como un don inmerecido dado por Dios. Así que Dios da por gracia gratuitamente. Dar por gracia es dar de gratis. Así que Dios, por gracia, gratuitamente, da la salvación a los gentiles, igualmente la da al judío, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que esta carta da principio a la predicación del Evangelio de los gentiles de una manera aprobada por los apóstoles en Jerusalén y aprobada por la iglesia. Y ellos entonces llevan la palabra, llevan la palabra y se ponen de acuerdo a ir a confirmar a los hermanos de la iglesia, porque estos que fueron haciéndose pasar como que recibieron orden de la iglesia para obligar a los gentiles a circuncidarse para ser cristianos, causaron mucho daño. Y Pablo y Bernabé, junto con Silas y Judas, tuvieron que ir a reparar ese daño, confirmando a la iglesia, a consolarlos. En el verso 32 dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasaron algún tiempo allí y fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Así que estos varones se vuelven a Jerusalén, y Silas pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Así que nosotros vemos la obra de Dios siendo hecha en medio de los gentiles y de una manera aprobada, ordenado por los discípulos, los apóstoles, los ancianos, los líderes de la iglesia. Y de ahí en adelante Pablo reconoce, él dice que él es apóstol para los gentiles. Y Pablo dice que él fue como un abortivo, el último apóstol para los gentiles. Y nosotros
nos amparamos en las palabras de Pablo para confirmar que la Biblia, por alguna razón, dice que hay unos que se hacen pasar por apóstoles que no lo son. Hay quienes se hacen apóstoles ellos mismos y no son apóstoles porque Dios los llamó y los hizo apóstoles, como fue el caso de los apóstoles que son el fundamento de la iglesia, son la zapata, la base sobre la cual se edifica la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese es un tema aparte, no vamos a hablar acerca de eso. Hoy lo que queremos que usted entienda hasta aquí, que la salvación vino primeramente al judío, como el judío rechazó la salvación, muchos judíos, porque muchos judíos creyeron, pero fueron más los que rechazaron la salvación. Dios entonces abre las puertas a los gentiles, quienes miraban de lejos la obra de la salvación y la obra de Cristo, y una vez los gentiles reciben la palabra por el mandato de Dios, se abren esas puertas, Dios aprueba, confirma la predicación a los gentiles para que sean salvos por fe, como un regalo de Dios, por gracia de Dios. Y de ahí en adelante la salvación se ha regado a través de los gentiles al mundo entero, y usted y yo fuimos alcanzados por la gracia de Dios, el regalo de Dios que nos ha llegado por la fe que hemos tenido en Cristo. Así que, hermanos, hasta aquí este mensaje. Esperamos que lo guarde en su corazón y sepa que si usted y yo somos salvos por la fe, y somos salvos por un regalo que Dios nos ha dado, porque nos ha sido dado por gracia. Ahora nos toca a nosotros orar por el judío que vive en Jerusalén, que vive en el mundo entero dispersado, que no cree en el Mesías, para que ellos puedan creer que Cristo Jesús es el Mesías. Oramos, Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por la obra que Cristo hizo y damos gracias por la obra que los apóstoles comenzaron y se ha regado en el mundo entero. Señor, gracias porque la fe ha llevado a creer, Señor, y creyendo el hombre ha recibido gratuitamente de ti el regalo de la salvación. Oramos que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra condición por la cual, al haber caído de tu gracia, el haber caído de tu presencia por causa de nuestros pecados, causó que Cristo muriese para que, derramando su sangre, pagara un precio muy caro para devolvernos a nosotros a tu presencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno ha escuchado este mensaje y no te conoce, que pueda recibirte como su Salvador, como su refugio, como su dueño, como su Rey. Señor, y que tú en este momento le limpies de todo pecado, limpie sus almas, sus vidas, y puedan confesar que Jesús es el Señor y sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si has escuchado este mensaje, esta oración hace un resumen de lo que debes hacer para tener la salvación. Debes creer que eres pecador, confesarle a Dios tus pecados, o confesarle a Dios que eres pecador, y decirle todo lo que pecado que te acuerdes. De lo que no te acuerdes, Dios se encarga. Y pedirle que escriba tu nombre en el libro de la vida, que recibes a Cristo como tu Salvador y le das tu alma. Abre tu corazón, invita a Jesús a tu vida y Él hará contigo lo que ya Él planeó hacer. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Bien, iglesia, que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes, y el pueblo de Dios dice
Amén. Dios les bendiga, hermanos.